Bienvenidos a este video de Guateque Live, video donde hago un repaso de las cosas que me gustaron a mí del podcast del Enjambre, por eso se llama Ecos del Enjambre, donde me hago ecos y los traigo a esta plataforma, buena parte del contenido de este podcast del Enjambre. En esta ocasión voy a dividir porque me gustó también la entrevista, pero la entrevista que hicieron sobre el tema del COVID y las vacunas cubanas del COVID a un especialista cubano. En el podcast lo voy a dedicar a otro video para no hacer tan extenso este video y así poder llegar a más personas que le gusta el contenido resumido. Bueno, sin más dilación, vamos a pasar al podcast. La primera noticia que abordan en este podcast es el fallecimiento del balonmanista cubano Alfredo Quintana. Vamos a empezar a escucharlo de voz de los muchachos del Enjambre. Noticia, Caballero, lamentable, Sí. de verdad, que está relacionada con el balonmanista cubano Alfredo Quintana, Sí. que portero del Club Oporto de Portugal, que sufrió el lunes pasado un paro cardiorrespiratorio justamente durante un entrenamiento y lamentablemente ayer viernes falleció a la corta edad, Caballero, esto sí es duro, de 32 años. Dios mío, 32 años nada más. Que bueno, los familiares de él reciban nuestro pésame y realmente lamentamos muchísimo. Bueno, La sus pérdida. familiares, amigos, todos los cubanos y cubanas que sienten el deporte, ¿no? Como una parte imprescindible de su vida, porque sabes que los deportistas cubanos a veces lo quieren como si fuera familia, ¿no? Y tú ves que, mira quién está ahí en tal competencia y tal parte. Yo crecí así. Yo no sigo el deporte, pero mi hermano y mi mamá sí lo siguen mucho. Mi mamá sabe muchísimo más de deporte que yo, de pelota, de todo, ¿sabes? Ese estereotipo de que si el hombre, los deportes y las mujeres, bueno, yo no sé nada de deporte y mi mamá sí conoce a todos los peloteros, todas esas cosas las conoce perfectamente. Y nada, yo sé que es algo que le duele, ¿no? A los seguidores del deporte y a alguien tan joven, además, es una locura. Bueno, nada, pasando de tema, no vamos a hablar mucho hoy realmente la semana ha estado bastante cargada con muchos temas. Entonces no vamos a hablar mucho de economía hoy, pero yo traía algunas informaciones corticas, ¿no? Que relacionadas con la economía, sobre todo con el sector privado. Por ejemplo, que fue anunciada esta semana la octava edición de la cartera de oportunidades de la inversión extranjera en Cuba para 2021. Ahora resulta que quieren involucrar en estas opciones o incluir más bien en las opciones a empresas que son subordinadas a entidades locales, a la estructura, no es entidades, sino a la estructura local de gobierno. ¿Qué quiero decir? ¿Sabes? Está el gobierno municipal, está el gobierno provincial y estos gobiernos a veces tienen empresas que son parte de ellos, ¿no? Bueno, ahora quieren que también puedan competir en este mercado y sobre todo para potenciar la exportación, pero siguen sin incluir el sector privado, ¿sabes? Vedado del acceso a todo este tema de la inversión extranjera y son cosas que no acabamos de cambiar, no acabamos de madurar, ¿eh, Junior? Bueno, hay otra noticia de algunos cambios que parecen cambios, pero no se sabe si al final son cambios, porque al final tú sabes que también hay veces que se dice cambiemos para que todo siga igual. Ajá. Y eso no ¿Qué pasó? significa realmente un cambio. Nada, tiene que ver con la ministra de Comercio Interior, Bexy Díaz, Sí. que informó esta semana que 74 establecimientos estatales habían comenzado a operar bajo un nuevo modelo en el que el administrador puede firmar contratos con los proveedores, aprobar precios y tarifas minoristas de los productos y servicios que comercialice, y anunció también que próximamente se incorporarán 250 locales más, Tú sabes la que mayoría aquí en La Habana. Tú sabes que yo vi esa noticia y lo primero que pensé fue a alguien estafaron, porque te digo, hace unos meses, ahora yo no quiero decirlo mal, ¿sabes? No, porque ahora me surgió la idea ahora cuando lo dijiste. Hace unos meses salió una noticia, estoy hablando de noticias de la prensa extranjera radicada en Cuba, no recuerdo qué agencia fue y no voy a mencionar agencias para no comprometer con algo mal, pero esta agencia de prensa extranjera había accedido a una fuente confidencial dentro del propio Ministerio de Comercio Interior que le había dicho que la mayoría de los restaurantes y cafeterías estatales en Cuba iban a pasar a manos privadas. Eso se dijo. Sí, que se iban a rentar. Sí, pero una fuente en condición de anonimato, recuerde, sí, no fue algo oficial. Pero la verdad es que uno siempre se ha preguntado, ¿qué hace un Estado administrando una cafetería? Bueno, ahora lo que están haciendo es redimensionar lo mismo, pero sin darle Para que espacio al sector funcione privado. como si fuera privada, pero al final no es privado. Oye, No como Junior, si fuera me ha privado. encantado eso, esa frase, suena como a una letra de una canción de Ricardo Arjona. ¿Cuál? ¿Qué hace un Estado administrando una cafetería?
¿Y qué hago yo sin ti? ¿Sabes? Eso Tú sabes que las tiene metáforas valor, de Ricardo Arjona son, oye, esas metáforas. Ya sé el estado A ver, que es normal dominicano. que a los muchachos en el pre, en la secundaria, sobre todo hace un tiempo, les Sí. gustara mucho, pero cuando uno se pone a analizar las metáforas, uno dice, Tan dura. Arjona, papo, suave. Bueno, Ese suave. pero como mismo Eso es están- jalarle el pelo a una botella. Pues jalarle el pelo a una botella, eso está duro. Ahora lo que quieren hacer es que, ¿sabes? Tú como administrador de una cafetería, un restaurante, tú puedas modificar el precio. Porque sabes que los precios vienen de arriba. Sí, porque a ese nivel de microadministración que hay, de que tú el plato de arroz con frijoles que vendes en tu restaurante, no lo decides tú, lo deciden desde arriba, ¿no? Viene del ministerio el precio. Bueno, ahora estos administradores van a poder definir el precio. Ahora cuando tú vayas a una cafetería o un restaurante, fue el administrador el que aprobó el precio al que se venden los productos que venden ahí, ¿no? Entonces esto es como darles más libertad, ¿no? Quizás hacerlo más competitivo, pero como dije anteriormente, esto choca totalmente con la idea de llevar estos negocios al sector privado, que era lo que se había dicho anteriormente y evidentemente o no fructificó la idea de esta fuente anónima, ¿no? Que se hizo noticia hace unos meses. O también O hay no era cierto. hay una orden que el secretismo tiene que respetarse a tal punto que si algo que se guardaba en secreto se conoce, hay que cambiar todos los ¿Tú planes. crees? Hay No que sé. cambiar todo lo que debe No, ser es que yo cambiado. no creo, es que hay un absurdo tan grande. O no la mencionó para no hacerla famosa, como dice Residente. Oye, el absurdo aquí es, fíjate que bueno, hay un género de teatro que es el teatro del absurdo. Pues se quedaron cortos. Sí. Todos los que escribieron sobre el teatro del absurdo se quedaron cortos. Los que escribieron sobre lo real maravilloso, el realismo mágico y todo eso se quedaron cortos. Señores Carpentier, señores, qué sé yo, Pedro Páramo de Juan Rulfo o qué sé yo, 100 años de soledad de García Márquez, se quedaron cortos. Este país es una locura. Este Una país prueba es más de que la surrealista. realidad supera Este la país es ficción. surrealista, olvídate de eso. Y nada, lo último con lo que quiero terminar. Cuba Debate publicó esta semana un artículo titulado Cuba en datos, : se rompe el esquema tradicional para el trabajo por cuenta propia. Y a mí me encantó porque el artículo se llama Cuba en datos y no da datos. El único dato que da el artículo es una tablita que la tengo aquí delante de mí, donde están las cifras de la cantidad de trabajadores por cuenta propia en el país desde el 2010 hasta el 2020, es decir, los últimos 10 años. Que obviamente estoy viendo aquí que en el 2020 disminuimos con respecto al 2019, lo cual se entiende por el coronavirus. Nada inesperado, no hay nada inesperado en la tabla porque vemos un crecimiento sostenido desde el año 2000, Discreto. pero sostenido. Sí. Sostenido en el sentido de que todos los años aumentó desde el 2010 hasta el 2017 la cantidad de trabajadores por cuenta propia. Vemos una caída, poca, pero una caída en el año 2018 que responde tanto a las políticas de la administración Trump, eso lo sabemos todos, disminuyó la cantidad de visitantes de los Estados Unidos, etcétera, 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 como a políticas internas que se tomaron en Cuba, donde también hubo un cierre, de cierto modo, del sector privado que fue bastante restrictivo. Luego hubo un levantamiento para el 2019 y, por supuesto, un leve desplome en el 2020, que me imagino que las cifras más actuales igual muestren otro desplome más con todo lo que ha pasado en el año. Todavía llevamos solo 3 meses, pero no se ha levantado. Bueno, pues en este último programa de la temporada no podemos dejar de saludar esta sección que ya hicimos habitual en los finales de la temporada. Bueno, como pudieron ver, este es el espacio donde dijeron las noticias. Ahora quisiera darme agradecimiento por saludarme al grupo del Enjambre. Vamos a pasar con el saludo que me dieron. Saludar también a Felipe del canal de YouTube Guateque, ¿cómo se dice? Live para José Antonio Fernández, quien nos escucha desde Cape Coral en la Florida. Gracias por el saludo. Ahora, señores, vamos a pasar a otro pedazo que me gustó mucho y para culminar este pequeño fragmento. Respecto a este tema de todas estas cosas que han sucedido con activistas union, de las cosas más tristes, Raúl Soulet López, el activista antirracista y por los derechos de la comunidad LGBTI, fue citado esta semana por la seguridad del Estado para un interrogatorio y regresó con una herida en la cabeza. Lo vi. Uh-huh. Él dice que él no fue agredido para nada, se autolesionó. sino que él se autolesionó porque no pudo soportar la presión de las acusaciones y amenazas que le hacían, perdió el control y él mismo se rompió una copa contra su propia cabeza. ¿Te imaginas a qué nivel de estrés, ¿no? de presión tienes que verte sometido para que llegues a ese punto? Realmente es algo bastante triste. Y por el otro lado tienes a Luis Adán Robles, quien era diputado a la Asamblea Nacional de Cuba. Diputado a la Asamblea Nacional, y dice que la seguridad de Estado
le impide ahora salir de casa y salir de Cuba, y ahora es un regulado más. Ya hemos hablado varias veces de los regulados aquí. Alguien que fue diputado ahora no puede salir del país. Es terrible, caballero. A ver, yo he sido citado por la seguridad del Estado en varias ocasiones. A mí me han interrogado en lugares. Ellos dicen, no, eso no son interrogatorios. Mira, sí lo son. Cuando de pronto... Ellos le llaman entrevista. Sí, pero si la oficialidad te cita como ciudadano, como persona civil, para hacerte preguntas en un local del Estado, eso es un interrogatorio, porque es decir, eres un civil al que oficiales de la seguridad le están haciendo preguntas donde posiblemente te estén grabando con cámaras ocultas, donde haya quizás, probablemente, seguramente micrófono, porque además hemos visto en la televisión cómo sacan imágenes que se nota que están en los ventiladores, en una esquina, de esas conversaciones, son interrogatorios. Claro. Entonces, realmente mi gran preocupación es, ¿vamos a ir a peor? Una de las cosas que decíamos, por ejemplo, el 27 de noviembre, cuando entramos a discutir con los funcionarios del Ministerio de Cultura, de la unidad, del HS que estaban allí, era por qué la seguridad del Estado tiene que meterse tanto en aspectos que deberían controlar ustedes, manejar ustedes, resolver ustedes, que son los funcionarios de cultura. Sí. ¿Por qué tanta intromisión de la seguridad del Estado en asuntos que son pacíficos? Internos, y además que son pacíficos, que no están tratando de desestabilizar realmente ningún gobierno, ni generando terrorismo, ni violencia, ni nada de eso? ¿Por qué la seguridad del Estado se mete en estas cosas? Y es algo que voy a decir aquí, a lo mejor se me va la mano un poco con esto que voy a decir y hasta me busca algún problema, pero ya basta de ocultar cosas y de tragarse cosas. Mira, en otro tiempo quizás, cuando había realmente terrorismo, cuando estaban entrando armas al país, cuando ponían bombas en determinados lugares, uno se podía entender quizás que esta gente podían sentirse orgullosas del trabajo que realizaban. Pero en este momento, contra personas pacíficas, contra civiles que no están organizando nada de terrorismo, ni de violencia, ni de desestabilización social, ni mucho menos, creo que hay un exceso en las maneras, en los tratos de los agentes de la seguridad. Así que seguramente nos están escuchando ahora mismo. A ustedes, dalo por seguro. Exacto. Ahora que nos están escuchando, reflexionen. Porque una cosa es hacer su trabajo y otra cosa es una conducta abusiva. Y otra cosa es reprimir a personas que no merecen ser reprimidas. Por favor, reflexionen sobre estas cosas. Bueno, este fue el podcast de los pedazos que escogí para este video del podcast del Enjambre. Ya como lo dije, en próximos videos tendremos el pedazo correspondiente, el trozo correspondiente al COVID, también por este canal Guateque Live. Le pido por favor a los que estén aquí viéndome, que se suscriban al canal, activen la campanita, hagan toda esta serie de furrumayas que dicen los youtubers y nos vemos en el próximo video de Ecos del Enjambre. Aunque esta fue la última temporada, creo que los muchachos se van a retirar por un momento, pero bueno, nos vemos en el próximo video, que va a ser el pedazo correspondiente a la vacuna cubana contra el COVID y la entrevista que le hicieron al doctor Amílcar. Hasta la próxima.